El día de hoy el INEGI publicó el dato del Producto Interno Bruto para el primer trimestre de 2014. Como es conocido, el dato a tasa anualizada fue del 1.8% y el dato desestacionalizado, es decir, el dato que quita el efecto calendario de la Semana Santa, fue del 0.3%. Ese dato es mayor que el observado en el trimestre anterior, en el último trimestre de 2013, del 0.1%. De acuerdo al dato presentado por el INEGI el día de hoy, a la evolución económica reciente y a las perspectivas económicas en lo que resta de 2014, la Secretaría de Hacienda revisa su pronóstico de crecimiento a 2.7%. Déjenme pasar ahora a explicar las razones de la evolución económica durante el primer trimestre y las perspectivas para el resto de 2014. En primer lugar, el crecimiento del primer trimestre se explica en parte por lo que ocurrió en los Estados Unidos y en el contexto internacional. El crecimiento del primer trimestre en los Estados Unidos fue de tan solo 0.1% a tasa anualizada. Ese crecimiento fue menor que el que se había pronosticado inicialmente, tanto por el gobierno de los Estados Unidos como por analistas internacionales. Este pronóstico de crecimiento o esta observación de crecimiento durante el primer trimestre en los Estados Unidos derivó en una revisión de su PIB para todo el año del 2.7 al 2.4%. Asimismo, hubo una revisión de crecimiento económico en otras economías europeas también hacia la baja. Segundo factor que tuvo que ver con el crecimiento durante el primer trimestre. En el caso de la reforma hacendaria, en el periodo enero-marzo de este año se observó una evolución transitoria menor en el consumo. Esta evolución menor transitoria se debió a los efectos del impuesto sobre el carbono, a las bebidas saborizadas y también a los alimentos no básicos con alta densidad calórica. Quiero señalar que hacia el mes de abril ya se ha comenzado a observar que dichos efectos comienzan a disiparse. Este efecto, sin lugar a dudas, es transitorio. Finalmente, quiero señalar, durante el primer trimestre la minería no mostró una variación anual, es decir, básicamente se mantuvo constante. A su interior, la minería no petrolera fue superior en 5.4% en el primer trimestre de este año, sin embargo, la petrolera retrocedió en 1.3%. Lo anterior se debió en gran medida a que Pemex reportó una menor plataforma de producción de crudo. La plataforma fue en promedio durante el primer trimestre de 2014 de 2.492.000 barriles diarios en el periodo enero-marzo, respecto a los 2.520.000 barriles diarios que estaban contemplados. Déjeme pasar ahora a los elementos que ratifican el mayor dinamismo que se espera en la economía mexicana del segundo al cuarto trimestre de 2014. En primer lugar, nuevamente regresando al tema de Estados Unidos, el efecto que vimos en los Estados Unidos durante el primer trimestre se está confirmando que es un efecto transitorio que se debe exclusivamente al efecto de el mal clima que se presentó, que fue extremadamente malo durante este primer trimestre. Las perspectivas de producción industrial en los Estados Unidos para lo que resta del año son favorables y, como saben, esto debe reflejarse en un mayor dinamismo para las exportaciones mexicanas. Y esto ya se empieza a observar. Tan solo en el mes de abril, la producción de vehículos tuvo un crecimiento anual de 3.9%. Este mes se produjeron 248.031 unidades, que es la mayor producción en la historia de este indicador para un mes de abril. También quisiera señalar que respecto a la demanda interna, el gasto público se está ejerciendo con toda oportunidad. En el primer trimestre del año, el gasto programable tuvo un crecimiento real del 15.2%. El gasto en inversión física tuvo un crecimiento real anual de 46.5% y el gasto en subsidios, que incluye la atención de programas para la población más vulnerable, tuvo un crecimiento del 30.8%. Quiero señalar que en el mismo periodo el gasto operativo distinto de servicios personales y de pensiones tuvo un decrecimiento del 0.1%, lo que significa que seguimos ampliando los espacios dentro del presupuesto para favorecer el gasto en infraestructura y en gasto en desarrollo social.
Asimismo, en este año se espera que el consumo y la inversión se fortalezcan derivado de una mejora de sus fundamentales o de sus determinantes. Primero, la inflación continúa disminuyendo. La inflación que se presentó esta semana, el dato para la primera quincena de mayo, ya indica una inflación del 3.44% anual. El empleo continúa creciendo. En abril, que incluso es un mes, y aquí no estoy presentando la cifra desestacionalizada, porque la cifra desestacionalizada, dado que en abril se observó la Semana Santa, debería de ser mayor a la cifra sin desestacionalizar. La cifra desestacionalizada del crecimiento del empleo fue del 3%. Y muy importante, tuvo un aumento en todos los sectores, lo que no sucedía desde el mes de abril de 2013. Las remesas, otro factor que contribuye a fortalecer el consumo, que como sabemos el consumo se va a ir fortaleciendo en el tiempo derivado de estos determinantes. Las remesas crecieron en marzo a una tasa del 16% anual en términos reales. Este es el mayor crecimiento desde septiembre de 2011. Y el crédito al consumo tuvo un aumento anual de 5,1% durante el mes de marzo. Quiero señalar también que las ventas al menudeo tuvieron un crecimiento anual de 1,7%, mientras que las ventas al mayoreo tuvieron un crecimiento anual de 3,8%, eso durante el mes de marzo. Y en abril continuó esa tendencia. Como vemos en las ventas totales de ANTAD para abril, ya tenemos un dato de crecimiento real de más del 3%. Asimismo, México sigue siendo un destino atractivo para la inversión. Entre enero y marzo, la inversión extranjera directa creció en 17% anual y alcanzó su mayor nivel para un primer trimestre desde 2007. Quiero poner en contexto el crecimiento que observamos en el primer trimestre en México. Y quiero ponerlo en contexto utilizando datos de la OCDE. La OCDE en su más reciente reporte señala en sus cuentas, en las cuentas trimestrales que hace de los países miembros de la OCDE, señala que la gran mayoría de los países miembros observaron un decrecimiento en el Producto Interno Bruto entre el primer trimestre de 2013 y el último trimestre de primer trimestre de 2014 y el último trimestre de 2013. Es decir, todas las economías, la gran mayoría de las economías tuvieron una menor dinámica de crecimiento. Hubo 4 excepciones en los países miembros de la OCDE. Las excepciones fueron Alemania, Japón, Reino Unido y México. El dato de crecimiento, el 2,7% de pronóstico de crecimiento de la Secretaría de Hacienda, es sin duda un dato que resulta insuficiente, que es un dato que al final de cuentas es ligeramente superior a lo que ha sido el promedio de los últimos 14 años y que lo que llama es a tener una mejor perspectiva de crecimiento hacia adelante. Y para esa mejor perspectiva de crecimiento, para fortalecer y para tener un crecimiento estructural más alto, más sano, se requiere de la agenda de reformas estructurales que ha sido diseñada y ha sido propuesta y establecida en el Gobierno de la República y ha contado con la aprobación del Congreso de la Unión. Las reformas estructurales buscan elevar esta tasa de crecimiento estructural para que este crecimiento se dé de manera sostenida y sobre todo para que se dé de manera equilibrada para todos los tamaños de empresas y también para todas las personas independientemente de su nivel de ingreso. Es por eso que en la Secretaría de Hacienda estamos comprometidos con la implementación de las reformas estructurales y también trabajando intensamente para que este ciclo de mayor crecimiento económico se fortalezca a lo largo de 2014 y en los años venideros.